Si te enseño esta imagen, probablemente sepas automáticamente que es una partitura musical e incluso sepas decirme cuál es el título de la obra. Sin embargo, si te enseño esta otra imagen, ¿sabrías decirme qué es? Pues tengo que decirte que son exactamente la misma partitura. La única diferencia es que una está escrita con un lenguaje occidental de música del que estamos muy acostumbrados a ver, mientras que la otra está escrita con un lenguaje oriental llamado Jampu, que se usa en países asiáticos para hacer igualmente representaciones de la música. Bien, pues en este vídeo no solo vas a ser capaz de aprender a interpretar esa partitura aprendiendo previamente los conceptos del Jampu, sino que vas a ser tú mismo el que vas a poder crear esa partitura desde cero. ¿No te lo crees? Pues comenzamos. Como digo, el Jampu es una notación musical originaria de la región de China, aunque realmente se ha extendido a otros países asiáticos y también de fuera de Asia. Y realmente es una notación muy sencilla y que, como vas a ver, vas a aprender en unos minutos, al menos la parte básica. Luego ya habrá elementos que podrás ir profundizando con el paso del tiempo. Y vamos a comenzar con la primera parte, y es cómo se representan las notas. Las notas realmente se representan con los números del 1 al 7. ¿Te suena de algo, no? Efectivamente, nosotros en el mundo de Occidente también tenemos 7 notas. La diferencia es que esas 7 notas van a representar el grado de la escala. ¿Qué significa esto? Que si estamos en una escala de do mayor, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que sería nuestra escala de do mayor, en el Jampu están representados por los números del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y ese último do ahora hablaremos cómo se representa. Sin embargo, si estamos en sol mayor, lo que para nosotros sería sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, en el Jampu seguirían siendo los números del 1 al 7, es decir, en el primer caso el 1 corresponde al do, mientras que en sol mayor el 1 corresponde al sol, es decir, siempre nos va a indicar el grado en la escala en la que estemos. ¿Y qué ocurre con esas notas que se nos van por encima o por debajo del 7? Pues esto lo solucionan mediante el uso de puntos encima o debajo de la nota. Por ejemplo, en este ejemplo que os ponía de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ese último do sería también un 1, pero el 1 correspondería con el primer do. Entonces, para diferenciarlo, lo que haríamos sería ponerle un punto encima del 1, lo que significaría que ese do es un do agudo. Igualmente, si quisiésemos bajar por debajo de nuestro do grave, lo que haríamos sería poner 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 con un punto debajo. De esa forma indicaríamos que esas 7 notas quedarían por debajo. Y las notas centrales no se ponen ni con un punto por encima ni con un punto por debajo, lo que nos representa que estamos en la octava normal. Fácil de momento, ¿no? Pues una vez que sabemos cómo representar las notas, nos queda saber cómo representar las figuras. Por así decirlo, nuestra figura básica es la negra, que representa un tiempo, un pulso. Bien, pues en el Jampu, cuando vemos el número sin más, significa que tenemos una negra. Ahora, ¿cómo pasamos a corchea? Cuando queremos ir a una figura de valor inferior, lo que hacemos es que subrayamos ese número. Es decir, un 1 sin más sería una negra do, mientras que si lo subrayamos sería una corchea do. Y si lo subrayamos 2 veces sería una semicorchea. Y si lo subrayamos 3 veces sería una fusa, y así sucesivamente. Si en vez de ir hacia abajo queremos ir hacia arriba, es decir, notas por encima de la negra, como podrían ser la blanca o la redonda, en vez de subrayarla lo que hacemos es que ponemos un guión delante, que me parece una buena notación ya que da la sensación de que alarga. Es decir, un 1 con una raya sería una blanca y un 1 con 2 rayas sería una redonda. En ambos casos un do. Y si queremos un silencio, pues es muy sencillo, simplemente marcamos con el número 0 para indicar que ahí no hay una nota, sino un silencio. Luego podríamos ajustar esa figura igualmente poniendo guiones o subrayando. Como veis, las notas son bastante sencillas de entender, pero no solo eso, sino todo lo que hay alrededor. Las ligaduras funcionan exactamente igual que en el sistema occidental, uniendo los dos números, es decir, las dos notas. Los compases igualmente funcionan como nuestra notación, 3×4, 4×4, 6×8, etc. Las barras de compás también funcionan igual, y muchos otros elementos, como por ejemplo las dinámicas, los pianos, los fuertes, eso también funciona igual que en el sistema occidental. Bien, pues al final una partitura no son más que figuras y notas, con ciertos elementos que nos dicen cómo debemos tocarla, pero al final, sabiendo interpretar figuras y notas, estamos en condiciones de aprender a crear una partitura facilita en Jampu. Y para ello nos vamos a ir al ordenador, nos vamos a descargar un plugin que trabaja con Microsoft Word, y a partir de ahí vamos a crear nuestra primera partitura en Jampu. Pues ya estamos en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es descargarnos, como digo, este plugin que trabaja con Microsoft Word. Para ello lo que vamos a escribir es zip eru
y nos metemos en la primera página que nos aparece. Como veis, este es un software que trabaja con Microsoft Word y lo que hace es que nos da tanto las fuentes necesarias para crear una partitura en Jampu como ciertas macros creadas en Visual Basic que nos permite mediante atajos de teclado crear nuestra partitura. Pero vamos a descargarlo y vamos viendo todo poco a poco. En primer lugar nos vamos a descargas o download y nos descargamos esta primera versión que viene en inglés. Si sabéis mandarín podéis descargarlo en chino, pero dado que yo no sé, voy a utilizar la versión en inglés. Una vez llegamos a esta página, simplemente damos a descargar y lo guardamos donde prefiramos. Una vez que ha terminado la descarga, vemos que nos ha creado un fichero zip que deberemos descomprimir. Simplemente el botón derecho, extraer ficheros, y vemos que nos crea un nuevo directorio con un montón de ficheros. Todos estos que acaban en .doc son documentación. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar debemos buscar esta, la que dice font, e instalarlo. Botón derecho, instalar. Simplemente la instalamos de forma que cuando luego abramos nuestro Microsoft Word nos encuentre esta fuente. En segundo lugar, lo importante es este .dot, que significa que es una plantilla de Word. Aquí tenemos dos opciones: ir al directorio por defecto de Microsoft Word si es que tenemos más plantillas, o directamente decirle a Microsoft Word que venga a buscarlas aquí. En el caso en el que queréis copiarlo en el directorio por defecto de Word, simplemente tenéis que venir a inicio, escribir %appdata porcentaje, y en este primer directorio que os aparece hacer clic sobre él. Os va a abrir un directorio de este tipo, users, vuestro nombre, appdata roaming, y aquí dentro debéis buscar Microsoft. Una vez que estéis en Microsoft, aquí tendréis un directorio llamado templates y os pegáis el .odt que acabamos de descargar. En mi caso vuelvo a la carpeta que tenía antes, copio el .dot con botón derecho copiar o con control C, me voy al directorio y hago control V. Una vez tenemos hecho esto, simplemente vamos a abrir el Microsoft Word y aquí dentro nos vamos a ir a opciones, guardar, y aquí veis que pone ubicación predeterminada de plantillas personales. Aquí tenéis dos opciones: copiaros la ruta de templates, simplemente volvemos a la carpeta que teníamos y aquí arriba seleccionamos todo y damos al botón derecho copiar y la pegamos aquí. O bien, si preferís utilizar la ruta donde habéis descargado el plugin de Word, simplemente copiaros esa ruta. De una forma o de otra tenéis que tener el .dot. En mi caso voy a dejar la ruta predefinida de Word y voy a dar a aceptar. Si ahora me vuelvo a archivo, nuevo, y me voy a personal, veo que automáticamente me aparecen varias plantillas. La que nos interesa es la que pone sin Perú. Hago clic sobre ella y vemos que ya la tenemos aquí. Si acaso os apareciese algún error que dijese que no se pueden ejecutar las macros porque el fichero no es de confianza, simplemente iros a donde tengáis el fichero pegado, hacéis clic con el botón derecho sobre él, os vais a propiedades y aquí donde pone desbloquear hacéis clic sobre él. Simplemente aplicáis aceptáis y de esa forma Word ya no lo verá como una amenaza. Y bueno, aquí tenemos ya nuestra página lista para crear nuestra primera partitura en Jampu. Voy a acercar un poco con control y la rueda del ratón, o bien desde aquí abajo ajustando el zoom, y aquí vamos a poner el título: primera canción Jampu. El compositor voy a poner Beethoven. Y es que, como os imaginaréis, vamos a hacer la partitura que había mostrado al principio del vídeo, que era un fragmento muy chiquitín y muy simplificado de la Oda a la Alegría de Beethoven. Por tanto, voy a ocultar esto para dejar más espacio y voy a bajar un poco para abajo para poder mostraros la partitura a la vez que vamos haciendo nuestra partitura en Jampu. Como veis, por defecto en la partitura ya nos ha creado una tonalidad que, si os fijáis, está en re mayor, es decir, la nota 1 de la escala viene marcada con la letra D de la nota re. Nosotros vamos a cambiarla a do mayor. Luego abajo nos viene el conteo del metrónomo que nos dice que se debe tocar entre 66 y 76 BPM, eso es igual que nuestro sistema, y debajo nos viene que es en 2x4, que nosotros lo cambiaremos a 4x4. Es decir, voy a borrar todo y vamos a empezar desde el principio. Y como digo, esto funciona todo con atajos de teclado. Atajos de teclado que os voy a dejar por aquí y en la descripción, pero que al final de una forma u otra os tendréis que aprender. Y vamos a empezar por la armadura. Para poner la armadura debemos hacerlo con control, alt y la letra K de kilo. En cuanto la ponemos, si os fijáis, por defecto nos marca la de do mayor, es decir, que la nota 1 de la escala sea do. Todo lo que vayamos añadiendo a partir de ahora, si queremos cambiarlo, lo debemos hacer con las teclas control más flecha izquierda o control más flecha derecha. Es decir, si yo quisiese esto cambiarlo a otra armadura, podría hacerlo con control más flecha derecha. Y veis cómo ahora se ha puesto en re bemol. Si le sigo dando a re, si le sigo dando a mi bemol, si le sigo dando a mi,
fa, etc. Si quiero volver, con control más tecla izquierda, y de esa forma vuelvo hasta el do. Una vez tenemos nuestra armadura, lo siguiente que venía era el tempo. El tempo lo vamos a poner con control más letra J. Si le doy, vemos que automáticamente nos pone un tempo de entre 86 y 96. E igual que antes, podemos modificarlo con control flecha derecha y control flecha izquierda. Si veis, podemos ir subiendo el tempo o irlo bajando. En nuestro caso tenemos una negra igual a 96 y por tanto ese tempo es perfecto. Lo siguiente que vamos a poner es el compás. Y el compás lo ponemos con control más letra T. Si yo pulso control más letra T, por defecto nos pone el 4x4. E igual que antes podemos movernos 6x4, 2x8, 3x8, etc. En mi caso, como ya digo, lo voy a dejar en 4x4. Y ahora ya sí podemos empezar a poner las notas. ¿Cómo ponemos las notas? Pues como ya hemos dicho, mediante los números. Como casi todos son negras, recordad que no hace falta poner ni subrayados ni guiones. Simplemente debemos hacerlo cuando lleguemos al final, a la corchea y a la blanca. Pero el resto son todo en negras. Por tanto, simplemente como estamos en do mayor y empezamos con un mi, mi es la tercera nota. Por tanto, ponemos un 3. Vamos a ver aquí un espacio para que quede un poco más separado del 4x4. Y ya tenemos nuestra primera nota añadida. Ahora simplemente vamos poniendo espacio y la nota que queramos añadir. Otro mi, espacio, un fa con un 4, espacio, un sol con un 5. Y ahora llegamos a una barra de compás. La barra de compás la ponemos mediante la típica barra que tenemos encima del 7 o, en el caso del teclado numérico, encima del 8. Y vemos que automáticamente nos pone una barra simple de compás. Y ahora seguimos añadiendo notas. Un 5, espacio, 4, espacio, 3, espacio, 2. Ponemos la barra y seguimos con el siguiente compás. 1, espacio, 2, espacio y 3. Ponemos otra barra y ahora aquí llegamos a una negra con puntillo. En primer lugar ponemos la negra normal, que es un 3, ya que es un mi. Y ahora simplemente ponemos el punto para representar el puntillo. Ahora ponemos el espacio. Ponemos el re, que es con el número 2, y aquí ahora sí tenemos que subrayarlo ya que es una corchea. Para ello lo hacemos con el atajo control más letra Z. Y como vemos nos lo subraya. Si quisiésemos en vez de una corchea, una semicorchea, pues volveremos a pulsar control Z y vemos que nos va poniendo diferentes subrayados. En este caso dejaríamos solo un subrayado para marcar que es una corchea. Una vez añadida, simplemente con la tecla hacia la derecha salimos del modo edición, pulsamos espacio y nos quedará añadir la última blanca, que es un 2 igualmente, ya que es un re, pero con guión para identificar como una blanca. Por último, simplemente nos quedaría añadir la barra para acabar el compás. Para irnos a la siguiente línea, igual que toda la vida, pulsamos enter y aquí empezaríamos con el segundo pentagrama. De la misma forma que antes, vamos repitiendo todo en negras: 3, 3, 4, 5, barra, 5, 4, 3, 2, barra. Los espacios no lo voy diciendo, pero entre nota y nota hay espacio, a no ser que haya barra. El siguiente compás: 1, 1, 2, 3, barra. Y por último tenemos el mismo compás de arriba, pero bajado una nota. Así que sería 2 con el puntillo, espacio, 1, control Z para convertirlo en corchea. Y por último, 1 y con guión para decir que es una blanca. Y para finalizar, podríamos poner la barra típica, pero en este caso, dado que es la de final de partitura, lo hacemos con la barra invertida, es decir, la que está en el teclado en español a la izquierda del número 1, donde se pone la A chiquitita y la O chiquitita. Simplemente pulso la barra invertida y automáticamente nos pone la de final de partitura. Por último, y por practicar alguna cosilla más, vamos a añadir el fuerte que hay antes de este mi. Del primer mi nos vamos al principio del mi y simplemente pulsamos control Y y vemos que ahí nos pone un medio fuerte. Simplemente ahora con control y tecla derecha ponemos el fuerte. Y como veis, aquí tenemos nuestra partitura recién creada en Jampu. Deberías ser capaz tú mismo, con lo que te he explicado, de hacer partituras sencillas. Luego ya posteriormente habrá muchos atajos de teclado que nos permitirán completar nuestra partitura y hacer partituras más complejas. Obviamente yo no me los sé todos, pero este plugin viene junto a una documentación que puedes consultar para aprender todos los atajos de teclado. Si minimizamos esto y vuelvo a la descarga, ¿os acordáis que os había dicho que muchos .doc eran documentación de este plugin? Por ejemplo, podemos abrir la guía del usuario y aquí vemos que tenemos un tutorial donde viene un montón de información. Concretamente en la parte de aquí abajo vienen todos los elementos, cómo se van poniendo, y si nos bajamos abajo del todo vemos que tenemos una guía
de para cada letra, todo lo que viene en rojo es que hay que pulsar control antes, para cada letra, ¿qué debemos hacer? El que habla de transposición nos enseña cómo transponer partituras que están en una tonalidad para pasarlas a otra tonalidad. Por ejemplo, nosotros hemos hecho esto en do mayor, pues aquí nos explica cómo pasarlo, por ejemplo, a sol mayor. Si queremos ver algunos ejemplos de comandos, nos podemos meter en este fichero de aquí y aquí nos explican diferentes letras y combinaciones para ir haciendo otro tipo de articulaciones, de elementos, etc. Y de esa forma podéis ir viendo cada una de la documentación que nos viene incluida hasta la última, que es esta que dice partitura de ejemplo, de forma que puedas ver una partitura mucho más compleja, cómo se estructura. Obviamente de aquí a llevarlo a un instrumento musical la complejidad es mucho mayor, pero es que hace apenas 10 minutos que habéis aprendido qué significa. No podéis tener la misma soltura que con una partitura de las que lleváis leyendo toda la vida. Y hasta aquí el vídeo del Jiangpu. Para mí realmente hace un mes era un lenguaje totalmente desconocido, pero me ha gustado mucho la forma en la que interpretan otras culturas ciertos aspectos que en la cultura occidental lo hacemos de una forma, y por eso me ha animado a aprender, a investigar cómo funciona y a explicároslo. Así que espero que ahora sepáis por lo menos un poquito más sobre esta notación musical asiática. Supongo que una vez que os enfrentéis a él os surgirán muchas dudas de qué elementos se pueden poner o no se pueden poner o cómo se pueden poner, pero realmente en este caso no os puedo asegurar que yo os pueda ayudar porque tampoco soy un experto de este lenguaje musical. Sin embargo, como siempre, os invito a que lo dejéis en un comentario y os prometo que investigaré todo aquello que me preguntéis para intentar ayudaros a comprender y a interiorizar este tipo de notación musical. Así que, como puedes ver, no solo hago vídeos de MuseScore, hago también otros vídeos donde me gusta hablar de otros temas que me causan interés. Es verdad que esto del Jiangpu lo escuché por las noticias de MuseScore, donde decían que en la versión 4.2 iban a incorporar temas de Jiangpu, pero hasta que llegue esa versión, que será seguramente por diciembre o enero de 2024, me ha gustado antes informarme y aprender a hacerlo con otros sistemas diferentes. Por tanto, si te gusta este contenido, te invito a que me lo dejes en un comentario, a que te suscribas y a que actives la campanita, y de esa forma YouTube me irá dando cada vez más importancia. Como siempre, muchas gracias y nos vemos muy pronto con muchos nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!